Morena no es un partido arrasador, es un producto de los partidos de oposición que lo crearon. No hay partidos que lo crearan. El PRD sí fue una fusión de partidos a raíz del Frente Democrático Nacional de 1988, donde se adhirieron incluso los más liberales del PAN. Yo siempre lo he contado, yo nunca pertenecía al PRD, pero siempre fui compañero, sobre todo porque yo fui cardenista y yo trabajaba para las candidaturas de Cárdenas, pero como periodista no convenía que fuera yo miembro del Partido de la Revolución Democrática. Pero tú ibas por allí y te encontrabas un señor que dices, pues es que ese era guerrillero maoísta. ¿Y ahora qué hace? No, pues es el que hace las fotocopias. Ah, bueno. Y esos dos del PAN que hacen aquí, es que son muy liberales y ya el PAN les parece muy de derechas. Si esto, o sea, en un solo partido tenemos a un antiguo guerrillero maoísta y a estos, madre mía, eso era el PRD. Estaba el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores, partidos minúsculos de izquierda radical, eh, pero Morena no es así. Morena es un negocio que funda su único dueño, Andrés Manuel López Obrador. Nada más. No es un partido que provenga de otros partidos. Se le juntan otros para sacar algo. El Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, Encuentro Social, etcétera, Movimiento Ciudadano. Pero se le juntan para que les caigan migajas de la mesa, ¿no? Pero no hay un partido que organice Morena. Eso lo hace, es un negocio de López Obrador solito.